continuación vamos a realizar un video sobre la calibración de inyectores mecánicos. Y en este video vamos a proceder a la calibración y la armada de un inyector. Entonces, como podemos ver, aquí está el cuerpo del inyector, que es en sí la carcasa del inyector. Podemos ver el vástago del inyector, las guías del inyector, la parte de regulación del inyector, donde cual nosotros vamos a proceder a regular, y la tobera en sí. Aquí está la aguja del inyector. Bueno, entonces vamos a proceder a armar para ver la presión que nos da el inyector, y según eso nosotros vamos a calibrar, a dejar en la presión adecuada que debe estar el inyector. El inyector vamos a introducir la aguja en la tobera. Siguiente de eso vamos a ver las guías y vamos a colocar las guías de la tobera. Como podemos ver, aquí tenemos un agujero que es el agujero de entrada de combustible. Entonces, y esto vamos a colocar la tobera percatándonos que la entrada de combustible que esté alineada con como podemos observar ahí, y colocamos la carcasa de la tobera. Y en la parte de arriba vamos a armar la parte de la regulación del inyector. Entonces introducimos al vástago, el resorte, y aquí tenemos la guía, y introducimos la regulación del inyector. Y una vez acabado con este procedimiento y ya bien ajustado todo lo que debemos percatarnos, colocamos el inyector en el comprobador de inyectores para ver la presión que debe darnos el inyector. Bueno, ahora sí vamos a colocar el inyector en el comprobador de inyectores. En este momento vamos a proceder a regular el inyector. Como podemos ver, en la punta del inyector, si nosotros comprobamos, el inyector no pulveriza, entonces lo cual nos quiere decir que no tiene la presión adecuada para la pulverización. Entonces en este momento vamos a pulverizar, vamos a calibrar. En este inyector la calibración es mediante un tornillo donde cual nosotros vamos ajustando y va a aumentar la presión. Entonces lo que vamos a seguir es, y vamos comprobando la presión que ponemos entonces, como podemos ver, la presión aumenta, y podemos también ir constatando que la pulverización del inyector va mejorando. En este caso la presión adecuada del inyector es de 220, entonces tenemos que dejarle en la medida correcta. Entonces, como podemos ver, la presión está en 220, y acá en la punta del inyector podemos ver que la pulverización del inyector ya es la adecuada. Y en estos inyectores tenemos que tener en cuenta un poquito de cuidado, que al rato de armar podemos nosotros ajustar, podemos aflojar o ajustar, entonces tenemos que tener en cuenta un cuidado eso en el armado del inyector. Nada más. Across the map, yeah, I can feel it in the air.
la toberita. Es, sí, o sea, es otro tipo de tobera, pero hace el mismo trabajo. Entonces, por ejemplo, en estas, como está bien pulverizado, entonces se le procede a limpiar, se le lava y se le vuelve a calibrar. Aparte de la unidad de viento. Este se le calibra a base de rodelas de calibración, no tiene regulación. Como este carro es nuevo, entonces no tiene más alza, solo tiene un alza. Viene la rodela, el resorte, este poquito que es donde entra la aguja, es enriquecido. Con este producto. Este poquito tiene un huequito aquí donde entra la aguja. Se le pone así, se va a remover. Se le vuelve arma, se le vuelve a probar. Es toda la calibración. Hay a otros tipos de inyectores que vienen con calibración. Hay marca 300 y pulveriza. Entonces está bien la punta de la tobera. That girl, if you're with that girl, everybody knows that I want you. Solamente se puede comprobar que esté pulverizando. Porque ya la parte electrónica lo que ya tenemos los otros aparatos. Diciendo maneras de mantener los inyectores. Eso es. ¿Y la calibración de este depende igual de rodelas o...? No, es ya solo recordar la limpieza de y acuerdo. ultrasonido. O sea que es todo electrónico. Claro, en un caso también que esté, supóngase, tiene la entrega menos, entonces se le procede solamente a cambiar la tobera. Buenos días. Se le cambia esa tobera y le entrega el cargador que necesita. Eso es lo que es. Y ese es electrónico. O sea, sí se le puede comprobar aquí mecánicamente, pero solo sirve solamente el chorro. Claro, lo que no se ve, pues está aquí pulveriza, se le manda así y se va a llenar el carro. Entonces, todo eso toca ver. Eso en este tipo electrónico.